Sabes, es una historia muy curiosa y no es la típica de que tal vez, no sé, tal vez había un sentimiento un poco reprimido en mí, no es ese tipo de historia, yo diría, sino que más bien es un poco fantasiosa porque ocurrió en un sueño, pero también, o sea, es un poco onírica, pero la cuestión es de que un día, una noche diferente a cualquier otra, caían los relámpagos y yo me despertaba a las 3 de la mañana y la respiración estaba agitada y tuve que verme al espejo porque sentía que estaba atrapado en mis sueños, porque yo había soñado de que prácticamente la vida que vivía se podría repetir eternamente y no sería algo satisfactorio para mí. Es decir, sentía que vivía en una monotonía eterna en este sueño y me comencé a preguntar, porque antes de ese sueño, a mí en lo personal yo no sentía ninguna afina a cuestiones literarias, la verdad, si soy muy honesto. La verdad no sabía qué hacer con mi vida y tampoco era algo que me preocupaba mucho. Creo que por ese entonces tenía unos 16 años, 15 años y la algarabía juvenil, pues realmente entonces pensaba de que siempre va a ser de esa manera, eternamente, eternamente. Entonces, hasta que llegó ese sueño. Y en ese sueño recuerdo que alguien me había dicho una frase en particular, que a veces lo que es infinito se vuelve eterno. Y busqué esto en Google, ya como un típico joven, ya pues, de nuestra época. Lo buscó en Google para sacarse las dudas y surgió algo curioso, no me apareció nada del horóscopo ni alguna tontería de esas, pero sí me apareció algo que agradezco, que apareció el libro de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. Entonces, al ver ese resultado, yo comencé a leer ese libro, aunque lo recalco una vez más, yo no era un lector de ninguna manera asiduo, de ningún tipo de género. Entonces me costó bastante leerlo porque, bueno, todo el trayecto, el devenir que tiene este autor es bastante complejo, que hay que analizar otras obras en anterioridad para tener todo el trasfondo, la cosmovisión a lo que se quiere referir, ¿no? Entonces me decidí enfrascar mi vida a tratar de responder lo que significaba ese sueño y lo que significaba tener una vida que valga la pena vivirse. Y después me di cuenta que eso es una de las mayores preguntas que se hacía filósofos como Sócrates, ¿no? De qué es lo que hace una vida digna de vivirse, si no es ser examinada. Entonces, ese fue lo que me decantó todo mi trayecto de vida, porque antes no existía realmente, y me dio un motivo tal vez para vivir. Está muy interesante, te la llevaste muy profunda, qué bueno. Este, Porque pues todos tenemos nuestra manera de empezar, o sea, habrá unos que, vaya, o sea, yo he visto con muchos autores de que no, es que yo a los 3 años ya estaba leyendo y a los 4 ya escribí 7 novelas, y no, o sea, todas las maneras de empezar se valen. Y esta siguiente parte de la pregunta es, ya, esa fue la parte interna, o sea, de cómo y qué adentro quisiste empezar. Pero ya materialmente, o sea, ¿cómo fue el primer día que dijiste de que, ok, ya voy a ponerme a escribir? O sea, fue luego, o sea, o a partir de que estuviste leyendo mucho, ¿cómo fue ahí? Claro, es verdad, hasta Aristóteles decía que hay una diferencia entre la teoría y la praxis, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, como digo, no fue fácil leer a alguien como a Nietzsche, a alguien tan complejo, ni mucho menos me aventuré. Me había puesto a investigar a qué autores necesitaba leer para comprender a Nietzsche y sabía que tenía que leer a un montón de autores que antes desconocía en la totalidad. Entonces, fui leyendo y de leer, claro que hubo una cierta repercusión en cómo veía las cosas en mi diario vivir hasta que un día trataba de encapsular lo que sabía, lo que podía leer de los libros, trataba de hacer resúmenes para comprender cada una de las ideas en su totalidad, no quedarme con una idea ambigua en mi cabeza, sino que tratar de definirla y contrastarla. Y de eso fue que surgió la escritura ya en un ámbito material. Y he de decir que envuelto en todo ese mundo literario también, claro que todo esto es filosófico, ¿no? Es un poco que se aleja de la ficción como lo viene siendo el cuento, sino que se enfrasca en un ámbito tal vez más metafísico, ontológico. Pero mi parte ya más ficcional, más de cuentos,
surge cuando de todo esto que había leído y de todos los resúmenes que estaba haciendo, comencé a aplicarlo para algo que también sentía que me gustaba desde pequeño, hacer historias, pero no eran la gran cosa. Y decidí unir estas dos partes que habían sucedido en mi ser para empezar a escribir una vez que empecé a leer a Edgar Allan Poe, que también fue una de mis inspiraciones para escribir cuentos, y porque sus relatos de policía, por ejemplo, de policíacos, son una total maravilla, los misterios que crea, y todo eso me hizo escribir ya materialmente cuentos y también enviarlo, porque enviarlos a concursos como el suyo, que comencé a ver en internet. Ajá. Entonces me di cuenta que a la gente le gustaba este tipo de cosas. Y no solo eso, sino que podías hablarlo con otras personas y se quedaban maravillados de lo que estabas hablando. Y ese sentir de maravilla, ese sentir de asombro, que es inclusive bastante autóctono de la filosofía, me cautivó de sobremanera y tuve que escribir.